Miércoles, mitad de semana, mesa de análisis. Vamos a estar despiojando temas de interés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de ayer dio declaraciones Arnulfo Rodríguez Treviño, el líder sindical de los maestros. Se le cuestionó sobre el tema de la elección, sobre el tema si va a haber, si no va a haber. Contestó como conocemos al profe, ¿no? Entre irónico, entre con las dos manos no va a pasar absolutamente nada. Vamos a escucharlo y lo analizamos. No, lo que pasa es que ya estuvieron ellos en el comité seccional y sí conocen las reglas del juego. Ahorita no hay ninguna convocatoria. Y me extraña por tanta experiencia que tienen y desean ser dirigentes y no respetan las convocatorias. Ahorita no hay ninguna convocatoria. Andan muy desesperados, pero yo una vez les digo, no van a llegar. Andan muy desesperados, no van a ganar y no respetan los lineamientos ni la institucionalidad del CENTE. Mario, buenos días, con esto iniciamos. Meme, un gusto estar aquí contigo otra semana, Diana, igual, y con todos los que nos ven ahí en casita. Pues sí, Meme, es un tema que ya está poniéndose de moda. ¿Por qué? Porque a finales de este año viene el cambio de dirigencia de la CENTE aquí en Tamaulipas. ¿Y por qué es importante? Porque pues, son 51,000 maestros en la pasada elección los que votaron, los cuales quien vaya a ser el nuevo dirigente pues va a tener protagonismo político, digamos, para el 27-28 y pues todas las bondades que te da ser dirigente del CENTE, ¿verdad? El profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, la gente lo conoce perfectamente bien por su manera de actuar, por su manera inclusive también de conducirse. Ha sido, cuando le conviene, sumamente institucionalista y prácticamente se ha alineado con los gobernadores, inclusive que ha estado trabajando. Hay que recordar que es el segundo periodo del profesor Arnulfo, que estuvo en el Inter del 2007, del 2012 con Eugenio Hernández Flores primero, luego con Egidio Torrecantú y prácticamente las cosas... ¿Se fue de senador? Iban, ajá, y Nueva Alianza. Aquí es donde decimos que tiene mucho peso político el tema de los maestros. Después, que no se nos olvide que hubo una relación bastante ríspida con la actual administración cuando estaba Lucía Aimé Castillo Pastor. ¿Se acuerda que decía el profe? A ver, yo aquí hubo un paro, de hecho, cerca de 2 semanas, en donde no hubo de plano actividad escolar por esta justamente fricción que hubo. Y decía el profe, yo no voy a hablar con Lucía Aimé Castillo Pastor, y le costó el puesto y el cargo inclusive a Lucía Aimé Castillo Pastor. Entró luego Miguel Ángel Valdés, quien es el actual secretario de Educación en Tamaulipas, pero platico prácticamente todo este contexto para que nos demos cuenta del peso que tiene un dirigente o un líder, que también hay una enorme diferencia. Hay que ponerle nombre y apellido a esa protesta. Fue Ulises Ruiz Pérez, quien es el actual secretario particular del profe Arnulfo, su mano derecha, que muchas de las veces le juega chueco en el sentido de que pues es una persona de choque, es una persona que sí es un buen gestor social dentro del sindicato, conoce de pe a pa el sindicato, pero no tiene tacto, le falta un poquito o un mucho de humildad, y eso no le abona a la administración del profe Arnulfo, que pues si fuera por el profe deja a su hijo putativo, a su ahijado, que es precisamente Ulises. Pero esa protesta en donde tuvo que ir el gobernador, algo inédito, que el gobernador vaya hasta la silla del sindicato, tiene nombre y apellido de Ulises Ruiz. Pero a ver, regresando al punto, ¿va a haber o no va a haber elecciones ahora en diciembre que se termine el periodo de 4 años del profe Arnulfo? A ver, Meme, debiese de haber. ¿Por qué? Porque con la reforma laboral del 2019 en México, que de acuerdo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las empresas americanas pidieron al gobierno mexicano que hubiera una reforma laboral en la cual se exigiera que nos metiéramos y firmáramos el convenio 98, así se le llama, de la Organización Internacional del Trabajo, para que haya libertad sindical, tiene que haber elecciones sí o sí. Eso quiere decir, ahora, los tiempos pueden cambiar, a lo mejor lo alargan al 27 por alguna cosa, o lo alargan al 28 por otra cosa, sin embargo, tienen que ser votados, y tienen que ser votados por la base, ya no por los delegados. Antes de la pasada elección, antes de esta reforma, votaban los delegados, no votaba la base. Por eso la pasada elección del profe Arnulfo fue la más representante que hemos tenido, porque
votó la base, votaron los maestros. Ahora, organizar una campaña de candidatos para dirigir el CENTE, de maestros, los cuales pues los tienes en un padrón, pero no viven de que en una colonia en específico, pues viven en diferentes partes de las ciudades, en todo el estado, pues es más difícil, oye, ve a votar, las trampas que se hacen en las jornadas electorales, por lo cual sí tienen que tener un poco más de arraigo con las bases, quien quiera dirigir la CENTE en los próximos años. Pues hay muchos que ya se empezaron a adelantar. Está Enrique Meléndez, está Abelardo Ibarra, está el propio Ulises, se le cuestionó a Mariano Lara también. Él contestó muy respetuoso, pero si estás ahí de entrada también traes algún tipo de aspiración. No podemos dejar también a un lado a Cecilia Robles. Pero hay que poner algo sobre la mesa. Diana, no hay una convocatoria. Por eso el profe, desde su ironía, les dijo, nadie va a ganar, nadie va a llegar, porque no hay una convocatoria. Esta convocatoria, recordemos que viene directamente desde el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, quiere decir que prácticamente desde la federación, y si los tiempos se siguen manejando en el mismo calendario federal, la convocatoria tendría que salir entonces a partir del próximo año de enero del 2027. Y yo creo que hay aquí un tema bastante interesante que lo pongo yo ahora sobre la mesa. Sería interesante conocer cuáles son los perfiles adecuados, pero qué tipo de candados también se van a aplicar si le permiten al profesor Arnulfo Rodríguez Treviño continuar y levantar la mano para reelegirse, o si hay candados para que no lo haga. Según lo que me dicen, no se puede una reelección. Porque él decía, si hay reelección, yo también me apunto. Pero en la convocatoria, que creo yo que es desde antes de que termine este año, en la convocatoria vienen precisamente esos candados. Ahora, históricamente, las convocatorias o las elecciones del CENTE no se empalman con las elecciones locales. Y se viene la del 27 y se viene la del 28. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 4 años se pudieran transformar a más 2. O sea, que el profe Arnulfo se quede esos 2 años para no interponer intereses de por medio, la elección del sindicato con la elección precisamente del 27 y prácticamente del 28. Mencionabas algo muy importante, el tema de la convocatoria. El profe Cepeda, que es el líder nacional, puede hacer y deshacer y poner ciertos candados como le dé y a como le plazca. Eso no le conviene a un Enrique Meléndez. ¿Por qué? Un Enrique Meléndez que se está moviendo mucho, no sé con dinero de quién, pero sí debe de tener un respaldo político o algún truco que pudiera estar manejándose, pero Enrique Meléndez no es bien visto por el profe Cepeda. Enrique Meléndez es hijazo, como decimos en el argot futbolístico, es hijazo del Bester Gordillo, y el Bester Gordillo pues, fue rival políticamente del profe Cepeda. Enrique Meléndez, que ya fue líder sindical en su momento, fue senador o diputado, fue diputado federal por Nueva Alianza, y se anda moviendo precisamente para buscar nuevamente llegar al CENTE. Pero si Cepeda le pone el candado, no sé, se los puedo decir así. No puede ser alguien que ya fue secretario general, ya chupó faros. Exacto, Meme. Mira, lo que dices es muy preciso. La convocatoria la emite el Comité Ejecutivo Nacional de la CENTE. Eso quiere decir que esté en lo correcto lo que dice el profe Arnulfo. Hey, nadie va a ganar, no hay ni convocatoria. Y las bases, como bien dices, salen desde México. Y ahí se hacen los candados de, pues, para dónde dirigir la elección. Al final del día es una elección libre en la cual votan los maestros. Pero, ¿de quiénes estamos hablando? Del profe Arnulfo, que no cierra la puerta de volver a reelegirse. De Enrique Meléndez, que ya fue un exsecretario de la CENTE, que fue exdiputado federal. El profe Rigo, luego lo vamos a escuchar, Naif. El profe Abelardo Ibarra, todos los maestros que han tratado de participar en las últimas elecciones o en todo lo que va de este siglo, en el siglo XXI, pues son los que están empezando a levantar la mano. Tienen ventaja, conocen los padrones, ya han estado ahí, saben cómo se maneja el comité ejecutivo seccional de aquí del estado de Tamaulipas, de la CENTE. Entonces, tienen ventaja ante cualquier otra figura. Por más que haya adherencia al convenio 98 y tengamos libertad sindical y que se emitan votos, ¿tú crees capaz que haya una sorpresa y que un profe de una escuela en algún municipio pequeño del estado
pueda acceder a la posición de líder sindical, pues difícilmente veo que pase. Como quiera, el poder se administra en las cúpulas y desde ahí se distribuye, Ahora, independientemente que haya elecciones. En este tipo de elecciones existen sorpresas, sí, pero más traiciones. No hay que olvidar cómo llegó Arnulfo. Cuando todo se le estaba poniendo en bandeja de plata a Abelardo Ibarra, que ya le dicen el Cruz Azul, porque es la tercera, o sea, van 3 veces que La contiende, busca. en esta última por la plantilla naranja que la busca, tenía el apoyo del sistema estatal, tenía el apoyo del grupo de la avanzada, tenía el apoyo de Hugo Fonseca, el actual subsecretario de Administración de Educación, que es de la avanzada, y en 2 semanas el Se le profe cambió. Arnulfo le dio la voltereta. Por eso te digo que es el eterno Cruz Azul, ¿verdad? Y sabes que yo creo que también aquí vale la pena otra vez hablar de la diferencia de un líder nato y de un dirigente. Un líder es aquella persona que inspira, un líder es aquella persona a la que prácticamente tiene imán, y un dirigente es tal cual el que hace nomás su chamba porque tiene así tal cual el cargo. Yo le he puesto a Enrique Naim y también a Abelardo Ibarra el tema de amigos y rivales. Caray, se estuvieron enfrentando en años anteriores, buscando evidentemente la dirigencia del CENTE, ninguno llegó de manera independiente y ahorita están haciendo sus Andan de manitos. reuniones, sí, Sí, pues claro. no les queda de otra, están haciendo complot prácticamente o se están uniendo, sí, sosteniendo encuentros con maestros activos, pero también con maestros jubilados, y habría que pues determinar si la unión hace la fuerza o si finalmente cada quien está jalando por intereses propios, ¿verdad? Esa dupla de Batman y Robin, yo no se las creo, porque en algún momento ellos Tendrían que quebrar. tendrían que decidir Sí, a ver a quién le por levanta quién. la mano. Yo creo que Naif es el que le está impulsando a Abelardo, porque es de lo único que se puede agarrar. Abelardo pudiera tener un poquito más de camino, trayectoria, o ya el camino más planchado para llegar. Sí. Ya si no gana la cuarta, pues ya estamos. Mejor retírate, ¿verdad? Exactamente, mejor retírate. Ahora, Naif está pintado de azul completamente, y lo poco que tiene de morena huele a huachicol, porque está respaldado por una Olga Sosa. Entonces, sus haces bajo la manga no le favorecen. Por eso yo creo que Naif está impulsando a Abelardo, que ándale, compadre, ándale, yo te acompaño, y yo te abro la puerta, y yo te... Porque se está moviendo por todo el estado. Pero sí me llama mucho la atención este tema de Abelardo, que, repito, van 3 veces que la busca y que no se la dan. Lo único bueno que tiene Abelardo y que nadie más tiene es el visto bueno de Cepeda. Así es, Meme. Mira, algo interesante me pareció la elección del 2022, en la cual eran 3 contendientes fuertes, que era el profe Abelardo, el profe Arnulfo y el profe Naif. Se decía que estaba muy fuertemente impulsado Naif por el truco, es lo que se decía. Así, en la calle así se decía. Y que el profe Abelardo estaba muy impulsado por el gobierno del Estado. el También sistema. se decía eso. ¿Y quién ganó? El que no está impulsado por nadie. ¿Qué te dice eso de la elección de los profes en el 2022? A finales, si se llega a lanzar la convocatoria y se cumplen los tiempos establecidos de acuerdo a cómo fueron elegidos y todo, y se lanza la convocatoria, ¿qué van a votar los profes? ¿El que tenga más respaldo del poder? ¿El que tenga más respaldo de los maestros? O si convergen en uno. Hemos visto que el profe Arnulfo tiene carácter. En 2023 lo que le hizo, lo que decías, Diana, a la secretaria de Educación, hizo hasta que la corrieran. Hizo un problemón hasta que fue el gobernador, a México a hablar con el presidente, con Secretaría de Educación del Estado y todo. Entonces, eso quiere decir la influencia política que tienen los maestros en Tamaulipas, y no podemos dejarlo detrás. Ahora, viendo un poquito de lo que hablan en las entrevistas todos los profes, les digo una cosa, hablan de lo mismo: mejores prestaciones para los maestros, más derechos laborales, mejores salarios, más democratización en la toma de decisiones. Todos están hablando de lo mismo, ¿eh? Todos. Sí, no hay algo nuevo. No hay algo nuevo. Entonces, pues van a votar de acuerdo a quién se pueda mover. Yo tengo una propuesta: cada que hay un proceso electoral en donde nos toca, por ejemplo, elegir a los alcaldes o a los diputados, o en este caso también a los gobernadores, prácticamente el IETAM o el INE definen el poder realizar un debate político para poder conocer cuál es el perfil, cuál es la propuesta, cómo gestionan y demás. Sería bastante interesante que por lo menos por primera vez, previo a un proceso de renovación dentro del CENTE, también quienes estén levantando la mano y quienes legítimamente
tengan el perfil y las condiciones para poder participar, que también sean parte de un debate político. Y yo creo que no hemos hablado del tema de las mujeres. A ver, es tiempo de ellas, es tiempo de las mujeres, y no lo digo yo, lo dice inclusive también la presidenta, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Y Cecilia Robles creo que tiene sí el carácter, tiene inclusive el perfil, ya ha participado en el pasado proceso electoral, también levantó la mano para ser la dirigente, y sería la primera ocasión en caso de que se realizara que una mujer encabeza un área tan prioritaria para pues todos. Y digo todos porque si bien es cierto, estamos hablando de que en Tamaulipas son que 55,000, ¿verdad? Maestros, cerca. los que son activos, más los maestros jubilados, que ahí también tienen que a abrazarlos, en este caso el dirigente del CENTE, pero son más de 1 millón de estudiantes. O sea, imagínense la magnitud y el peso también que tiene un líder o un dirigente, porque es un mundo mayúsculo de personas. Ahorita que mencionaste a Cecilia Robles, y evidentemente sí, es alguien que también se tiene que poner sobre la mesa, es la eterna Cecilia Robles, y es como el diablo, porque nadie la ha visto, pero sí existe. Pero ¿cómo sí no? existe. Y aguas, porque también puede ser una carta fuerte. A lo mejor Cecilia está comiendo palomitas, Viendo mientras el show. todos están peleando y ya están alzando la voz. Dice por un lado Arnulfo, tranquilos, y por el otro lado, pues a lo mejor Cecilia puede ser también una de esas que, ¿sabes qué? No eres ni tú ni tú. Vas tú. Se le entrevistó también a Mariano Lara, que también está dentro de este círculo, y a mi parecer fue el único que al menos fue prudente o inteligente. El más institucional de todos, ¿no? Sí. Se vio la institucionalidad. Vamos a escucharlo. No hay ninguna convocatoria cerca. Nuestro único objetivo es servir donde estamos y aprovechar la oportunidad que nos permiten para atender a nuestros compañeros maestros, primero Dios. Trabajar todos los días por darles la mejor servicio y la mejor atención a nuestros compañeros agremiados y afiliados a Sartén. Pero ayudarlos también representaría estar de líder y estaría bien desde esa trinchera. Ahorita tengo una responsabilidad muy clara y de esa es la que tenemos que hacer con el mejor esfuerzo y con la mejor gusto y bendición de hacerlo todos los días. Pero ya en su momento no descartaría esta posibilidad. Falta mucho tiempo y ahorita lo que tenemos que estar concentrados es en realizar la tarea que hacemos todos los días. ¿Cuál es su opinión acerca de aquellos maestros que ya andan ahí postulándose y realizándose pues, reuniones con el magisterio? Cada quien es responsable de sus actos. Yo lo que les puedo decir es que ahorita nuestro líder, el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, es el líder de los maestros. Platicar cómo llegó Mariano Lara al Sartet. Mariano Lara viene políticamente respaldado por la maestra Soraya en Zacatecas. Ahí también ella es la jurídico del CENTE a nivel nacional. Okay. Ella es gente del profe Arnulfo. Sí. Entonces, la maestra Soraya fue quien apoyó al profe Arnulfo con esta revuelta en esta pasada elección que pudo lograr ganarle a Abelardo contra todo el sistema. Entonces, Mariano Lara estaba en Zacatecas como presidente del partido de Nueva Alianza. No sé si todavía exista o ya no existe, el partido de los profes. Entonces, de favor, le pide la maestra Soraya Arnulfo que se traiga a Mariano y lo pone precisamente en el Sartet. Donde está el billete voluntario por parte de los maestros. Hago esta radiografía para que también podamos ubicar quién es Mariano Lara dentro del sindicato. Así es, Meme. Y está también en los posibles, probables que se están moviendo, también es cercano del profe Arnulfo, es cercano de, pues también todos son maestros y al final del día todos se conocen, todos tendrán sus propios intereses de poder ser el dirigente por también toda la responsabilidad, tiene mucha responsabilidad, pero también a la vez muchas bondades ser dirigente de la CENTE. Simplemente desde la interlocución con la SED, con la Secretaría de Educación de Tamaulipas o con la dirigencia nacional y la fuerza que tienen para las movilizaciones que hacen, no lo acabamos de ver. No, todo el poder político que tiene. Todo el poder político que tienen, aparte el presupuesto que manejan un presupuesto choncho. Entonces, pues bueno, ya vendrán los tiempos y veremos si pueden acceder y que el que escojan los maestros, yo creo que tiene que ser el Es más que preparado. sabes que gente del profesor Arnulfo sí es Ulises Ruiz, del cual ya estábamos hablando, que es prácticamente su mano derecha, pero también pudiese ser Mariano Lara. A ver, se le cuestionaba inclusive ayer al profe Arnulfo y le decían, Mariano Lara es tu gallo. No lo descartaba, pero sí decía, lo voy a parafrasear, es que ha cometido muchas cocas, así decía.
haciendo referencia a que Mariano Lara quizá había cometido por ahí algunos errores, pero que si No, se pero si nos habla vamos de a errores, continuidad, Ulises, bueno. sí, claro, pero si se habla de continuidad y que si alguien tiene que dar prácticamente la palomeada y si no se le permite al profesor Arnulfo continuar y levantar la mano para reelegirse, su gente, Ulises Ruiz y Mariano Lara. No tiene de otra. Independientemente si hay o no hay elección, si se va a ir a los 2 años más, si todavía no sale la convocatoria. Y ya para cerrar, Diana, ¿qué es lo que necesita el CENTE? ¿Qué perfil necesita el CENTE desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista es no poner por prioridad los intereses de un dirigente o de un líder, poner por sobre todas las cosas primero a los maestros que están activos, aquellos que todos los días están batallando con cosas tan básicas como infraestructura, como herramientas también para poder brindar la labor tan importante que ellos realizan. Fijar los intereses primero de los maestros activos, evidentemente también de los maestros jubilados, y yo creo que si alguien cuenta con un estatuto que ponga por primer lugar esto, se gana hasta la elección, ¿eh? Que no nos extrañe, Mario, que estos personajes que mencionamos los veamos en una curul por el poder político que tienen, ¿eh? Definitivamente. Y sin embargo, él o la que deba ser elegida para próximo dirigente de la CENTE tiene que ser el más interesado por la educación, Exacto. no por el poder político que pueda llegar a tener, que al final del día lo que parece y lo que se ve hasta afuera es que el interés es más el poder que el poder ayudar, el poder mejorar las condiciones de los maestros a nivel Estado, y al final del día, si se mejoran las condiciones de los maestros a nivel Estado, se mejora la condición de los niños estudiando, y niños más preparados es mejor sociedad, mejor civilización, mejor México. Exista o no exista una convocatoria, lo que sí debe de existir es respeto, es institucionalidad en la elección, tema que no hubo en la elección pasada, y que no se olvide cuál es la finalidad de esto: velar por la educación de las y los estudiantes de Tamaulipas y no prostituir el poder que tiene la CENTE en el Estado.